Y en oración discernir qué puedo sacar de bueno para mi vida espiritual, de qué forma esto ayuda para mi santificación. Cómo encontrar en esa situación difícil algo que contribuya a mi crecimiento espiritual. Sean bienvenidos, hermanos, nuevamente. Vamos a dar continuidad a esta serie de temas en las que estamos reflexionando acerca de cómo sanar relaciones y sentimientos heridos. El tema que compartimos hoy será: ¿cuál es la voluntad de Dios? Esa pregunta es la que nos vamos a estar ahora haciendo, reflexionando, meditando a la luz del Espíritu Santo, a quien vamos a pedirle en este momento nos ilumine. Decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amadísimo, te pedimos en este día que nos concedas por medio de tu Espíritu Santo el iluminar nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús queremos clamar esa presencia poderosa de tu Espíritu Divino, que venga sobre cada uno de nosotros para que a través de ese mismo Espíritu, tú, Señor, vengas a darnos esa guía que necesitamos en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos para que tú hagas de nosotros tu voluntad, que es la que ahora vamos a discernir siempre a la luz de tu Espíritu Divino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pedir también a nuestra Madre Santísima que ella venga a interceder por cada uno de nosotros y nos conceda por medio de sus ruegos, pues al aprovechar mejor este momento que ahora vamos a compartir. La voluntad de Dios es quizá una de las situaciones que más se nos complica comprender en el transcurso de nuestra vida. A veces esta afirmación es la que más frecuentemente usamos y la usamos mal, porque casi siempre decimos es la voluntad de Dios cuando algo sucede, y generalmente cuando suceden cosas malas es que hacemos esta afirmación. Así como pasa con la medicina, por ejemplo, la acetaminofén, mucha gente pues la toma para todas las dolencias, e incluso si usted va, por lo menos acá en mi país, si usted va al hospital, va a la unidad de salud o va al seguro social, siempre le van a dar acetaminofén para cualquier mal que usted tenga. Y pareciera que igual como la acetaminofén o la aspirina, que también muchos dicen que sirve para todo, igualmente esta expresión de es la voluntad de Dios se supone que explica, ¿no?, toda aquella situación o todo aquel infortunio para los que no hay una explicación aparente. Y esto, hermanos, pues es lo que vamos ahora a tratar de aclarar. Y ese es la voluntad de Dios. Esa frase, esa expresión, como decíamos, se ha convertido en una palabra que utilizamos dentro de la vida espiritual también para, de cierto modo, evadir aquellas situaciones que nos parece que no podemos controlar. A veces su uso pues parece eso, ¿no?, como una negación de la realidad. Y es que a veces nosotros también utilizamos a Dios como una excusa para no afrontar situaciones que nos están sucediendo en nuestra vida. E incluso Dios es tratado injustamente cuando le culpamos de todos los males que nos están sucediendo. Ese Dios de es la voluntad de Dios parece un Dios insensible, parece un Dios irracional y hasta parece a veces un Dios cruel que descuida ese cuidado hacia nosotros que somos sus hijos y también hacia esas relaciones que nosotros tenemos como seres humanos, claro, con los demás. Algunas veces esa expresión de es la voluntad de Dios puede usarse, como ya mencionábamos, como un escudo, como sucede cuando queremos evadir, hacer preguntas difíciles o preguntas que nos piden cierta honestidad sobre la vida, o cuando evitamos buscar el significado profundo de lo que nos está pasando en algún momento de nuestra vida. Probablemente
No deseamos sentir el verdadero dolor que todo esto nos puede causar, ni queremos afrontar la responsabilidad de nuestras acciones. Y por eso, pues la frase que utilizamos es, esta no, es la voluntad de Dios. E incluso se escucha utilizar esta expresión para explicar distintas situaciones o distintas circunstancias que van desde unas calamidades así que son muy fuertes hasta hechos que no tienen quizá mucha importancia. Y mencionamos algunos, por ejemplo, un accidente, ¿no?, en el que muere una familia completa. También podría ser un incendio que causa pues destrucción, ¿no?, e incluso muerte de muchas personas. E incluso a veces hasta podemos decir que es la voluntad de Dios cuando una mascota que tenemos en casa y pues muere, es la voluntad de Dios, ¿no? Esa es la expresión que casi siempre utilizamos. Pero esta frase en realidad solo adquiere un significado espiritual cuando la podemos comprender de una forma apropiada. El apóstol San Pablo dijo que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Se lo escribe a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, le dice que la voluntad de Dios es que todos nosotros conozcamos a Jesucristo, que es la verdad, que es el camino, que es la vida, y que por medio de ese aceptarle a Él, pues nosotros seamos santificados. Entonces, ¿la voluntad de Dios cuál es? Nuestra santificación. Esa es en realidad la voluntad del Señor. Pero Dios quiere que nos salvemos y que seamos santos, y ese lograr santidad lo vamos a ir nosotros haciendo a través de ir como sorteando, ¿no?, de ir enfrentando todas aquellas situaciones que se nos van presentando en nuestra vida. Y claro, la oración es una de las herramientas o de las armas, como lo decimos a veces, que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos conocer cuál es la voluntad de Él. También la Eucaristía y los otros sacramentos que están a nuestra disposición para que podamos santificarnos. Pero también Dios, como ya lo mencioné, nos va santificando a través de nuestra vida, de nuestro diario vivir. No solamente existir por existir y ya, ¿no?, sino que todo aquello que nosotros enfrentamos en nuestra vida, en cierto modo, nos puede servir para santificarnos. Y de hecho, pues cada uno de nosotros está llamado a eso, ¿no?, a santificarse desde donde nos movemos a diario, desde nuestra vida cotidiana. Desde ahí podemos alcanzar la santificación. Cada uno tiene su vocación. Y esto cuesta a veces comprenderlo porque tenemos pues llena la cabeza ya de tantas cosas de este mundo, ¿no?, y de la sociedad en la que vivimos, que nos están bombardeando con tantas ideas equivocadas, que perdemos de vista que nosotros tenemos una vocación. Y así algunos estamos llamados a la vida matrimonial, otros están llamados a la vida religiosa, otros están llamados a la soltería consagrada, otros están llamados pues también al sacerdocio, y ahí podemos ir mencionando todos esos aspectos o todas esas situaciones de vida en las que el Señor nos hace ese llamado, esa vocación, que es el lugar donde nos vamos a santificar. Por eso es una vocación. Al comprender nosotros esto, vamos a darnos cuenta pues de muchas situaciones que conlleva vivir esa vocación, que no nos vamos a mencionar ahorita, pero sí vamos a enfocarnos en lo que estamos diciendo en este momento, encontrar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el número 2575 que Dios se revela para salvarnos, pero no lo hace solo, ni tampoco lo hace contra nuestra voluntad. Y aquí vamos a regresar al tema anterior que ya compartimos, porque
Recuerdo, esta es una serie de temas, todos están conectados, estos temas que estamos compartiendo, y llevan una secuencia. Y en el tema anterior decíamos esto, que Dios respeta esa libertad y por eso Él nos quiere salvar, pero no lo va a hacer Él solo, ni tampoco contra nuestra voluntad. Y eso es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dios no nos va a forzar en ningún momento para que nosotros nos salvemos o alcancemos la santidad. Y dentro de ese caminar, pues al que el Señor nos llama, hay que hacer frente a mentalidades de este mundo, que ya es lo que estaba mencionando hace un momentito. Y eso también lo dice el Catecismo en el 2727. Hacer frente a esas mentalidades de este mundo, que son las que nos hacen desviarnos de ese camino al que el Señor nos ha llamado. Y discernir esa voluntad de Dios es la misión prácticamente de toda nuestra vida cuando estamos caminando en esta viña del Señor. El número 2826 también del Catecismo de la Iglesia nos habla al respecto de esto y dice que discernir la voluntad de Dios debe iniciarse por medio de la oración. De hecho, en Romanos 12, versículo 2, y también en Efesios 5, versículo 17, se nos habla de esto, que la oración es un medio que nosotros debemos utilizar para discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es que la omnipotencia o el poder de Dios, ya Santo Tomás de Aquino lo ha dicho, no es arbitraria esa omnipotencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no está ahí para hacernos cumplir sus caprichos, ¿no? Que va a estar manipulándonos solamente para cumplir algunos caprichos suyos, sino que el poder de Dios está ahí para ayudarnos a enfrentar y afrontar situaciones de nuestra vida, pero esto de acuerdo a su voluntad, y esa voluntad la conocemos a través de la oración, de la comunicación con Él, de esa relación que tenemos con el Señor, una relación que debe ser estrecha. Debe haber pues esa intimidad, ¿no?, en la oración de parte nuestra con Dios y de Dios con nosotros. Y estar ahí, ¿no?, platicando con Él, escuchándolo, y que a través de ese diálogo con el Señor podamos discernir cuál es su voluntad. Pero nos hace falta esa parte de la escucha, porque a veces en la oración nosotros nos acercamos al Señor, pero solo hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y nunca lo escuchamos. Y debe existir ese momento de escucha. En cierta ocasión, Madre Teresa de Calcuta, que ahora es santa ya, le preguntaban acerca de esto. ¿Qué hacía ella en la oración? ¿Qué era lo que ella enfocaba en ese momento en que estaba en este diálogo con Dios? Y ella decía, yo lo escucho. Y luego, pues le preguntan de nuevo, y entonces, ¿qué pasa después, verdad? Después de que usted le escucha a él, ¿qué sucede? Y ella responde, pues él me escucha. Qué interesante esto cuando lo profundizamos, porque a pesar de que parezca que estamos en un momento inerte, ¿no?, en que no está sucediendo nada, pero en realidad cuando estamos en ese contacto de Dios o con Dios, aunque estemos en silencio, existe un diálogo, porque Él nos está escuchando y nosotros le escuchamos a Él a través de esa intimidad que existe entre los dos. Y no sé si usted en alguna ocasión ha experimentado ese tipo de intimidad, en que estamos simplemente ahí, ¿no?, en ese contacto con el Señor, y casi siempre pasa cuando estamos con el Santísimo o frente al Santísimo, que lo estamos mirando y como decía otro santo o santa por ahí, yo lo miro y Él me mira. Estamos en ese contacto con el Señor y simplemente estamos ahí mirándonos. Simplemente estamos contemplando a ese ser poderoso, a ese ser que nos ama, a ese Cristo que se entregó por nosotros.
en ese instante, aunque no mediemos palabra, sabemos que Dios nos está hablando por medio de su Hijo Jesucristo, en ese contemplarlo. Bien, pero ese no es el punto, ¿verdad?, de este tema, pero sí es parte de discernir la voluntad de Dios, el entrar en esa intimidad con el Señor. Y es que cuando nosotros nos dejamos aturdir por las mentalidades de este mundo, las ideas de este mundo, que ya nos mencionaba el catecismo, esas mentalidades que enturbian nuestra fe, que enturbian nuestra relación con Dios, tenemos que apartarnos de ese ajetreo, ¿no?, de ese ruido que le llamó ya el Papa Francisco en una ocasión, de ese ruido que nos distrae de esa intimidad con Dios. Debemos buscar estar a solas con Él, porque de esa manera vamos a poder encontrar cuál es su voluntad. Cuando hacemos esto que mencionábamos anteriormente, cuando estamos, pues, de alguna manera tratando de encontrar, pues, esa voluntad del Señor, nos enredamos con el problema del pecado, porque el pecado está ahí y está a disposición de todos y está ahí esperando nada más a que nosotros caigamos en sus redes. Y viene en muchas ocasiones una pregunta: si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Y esa pregunta la vamos a escuchar quizás siempre que estemos tratando de evangelizar a alguien o que estemos tratando de animar a alguien que se encuentra en una situación difícil, y especialmente si es alguien que no cree en Dios. Siempre nos van a preguntar esto: ¿por qué existe el mal si Dios es bueno? Si nosotros no queremos, pues, ahí hacernos bolas, ¿no?, con este debate teológico y filosófico, porque desde ahí viene todo esto, nos tenemos que dar cuenta de que Dios quiere y desea el bien para nosotros, pero permite el mal. Lo permite en el sentido de que Él no interfiere en nuestra libertad para actuar mal, ni nos controla como si nosotros fuéramos sus títeres. Y esto, pues vuelvo de nuevo, ya un poquito hablamos en el tema anterior al respecto. Ese es el riesgo que Dios asumió cuando nos hizo libres, cuando nos creó libres, porque siempre tenemos esa libertad, aunque estemos redundando en la misma palabra, de elegir entre el bien y el mal. E incluso desde el principio fue así, con Adán y Eva me refiero. Cuando ellos fueron puestos en el jardín, Dios les advierte, ¿no?, todo está aquí a su disposición, pero del fruto de ese árbol no. Cuando llega la serpiente a tentarles, llega el enemigo y por medio de la serpiente les quiere hacer caer en la tentación, el pecado, ellos perfectamente y libremente pudieron haber dicho que no a ese pecado. Pudieron haber dicho que no a la serpiente que los estaba tratando de seducir. Ellos tenían esa libertad. Pudieron haber dicho no, pero dijeron sí. Aceptaron la propuesta del enemigo. Y en ningún momento Dios intervino, precisamente por lo que ya dijimos. Él respeta nuestra libertad. Esa libertad que nos ha dado, la respeta y la va a seguir respetando hasta que nosotros entreguemos cuentas a Él. Y en esa libertad que nos ha dado, pues nosotros podemos hacer lo que a nosotros nos parezca mejor. Ahora, el problema es, al tener nosotros libertad, alguien decía por ahí que no sabemos ser libres. Esa libertad no la sabemos administrar. Gozamos de esa libertad, pero no sabemos cómo emplearla. San Juan Pablo II decía en una ocasión que la libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho de hacer lo que debemos hacer. Mire qué frase más inspiradora, más profunda, más llena del Espíritu Santo esta. Cómo San Juan Pablo II nos hacía ver eso, que la libertad no consiste en hacer lo que a mí me da la gana, sino en cumplir esos deberes que tengo para con los demás.
Y dentro de esto pues va a no hacer a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Esa es la regla de oro que nosotros debemos aplicar en nuestra vida, en relación con los demás también. Y es que el amor no puede ser obligado en ningún momento. Por eso Dios no nos obliga a nada, sino que nos da esa libertad de elegirle a Él o de no elegirle a Él. Cuando el mal aparece en nuestras vidas, que llegan, y sabemos perfectamente que llegan, cuando enfrentamos una situación económica difícil, esas carencias que llegan de repente, cuando tenemos una decepción, llega un desengaño también, puede ser una enfermedad incurable a lo mejor, o cuando llega el mismo pecado a nuestra vida, nos turbamos. Y la pregunta que surge es siempre, ¿dónde está Dios? Si se supone que Dios me ayuda, ¿dónde está en este momento? Y cuando ocurren tragedias que no están bajo nuestro control, por ejemplo, la muerte de un ser querido, que generalmente a veces son personas buenas, personas que viven una fe pues muy bonita, muy entregada, que sabemos nosotros no le hacen mal a nadie, como lo decimos, y de repente pues mueren. Llega ese sinsentido y nosotros nos sentimos golpeados. Cuando un niño también pues de repente empieza a padecer una enfermedad rara que no tiene cura, también puede que en aquel momento en que un niño o un hijo nos venga pues con alguna discapacidad o capacidades especiales, como se le llama, o algún retraso mental, pues esos momentos, la verdad, son muy duros, ¿no? Y golpean a cualquiera que enfrentemos un tipo de situación como esta. Y así hay innumerables injusticias que sufrimos los seres humanos, nos llevan a dudar no solamente de la presencia de un Dios que nos cuida, sino que también dudamos del sentido de la justicia de Dios para con nosotros y de las razones también de Dios para con nosotros. Y algunos hasta, pues, quizá empiecen a negar al mismo Dios. Pero si reconocemos la existencia de Dios, llegamos a este punto, ¿no? A este punto de duda. Pero aquellos que caminamos en este camino de fe, en el que Dios nos ha llamado, pues, a ir escalando también montañas y todo lo demás, creemos que Dios está siempre con nosotros. San Pablo nos dice que Dios siempre saca cosas buenas de lo malo que nos pueda suceder. En su propio estilo, ¿no? Pero Dios no para de trabajar. Dios siempre está obrando, siempre está trabajando. Y como dice una alabanza, aunque Él se quede en silencio, pues sabemos que en ese momento está obrando. Aunque Él se quede callado, Él está trabajando. Está ordenando su tiempo. Está ahí haciendo lo que tiene que hacer en su momento, a su tiempo. Tenemos que tener en cuenta que Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento justo, en el momento adecuado. Pero a veces nos gana la desesperación. Y debemos pedirle a Dios que nos ayude a no perder la esperanza. Prácticamente Dios desea que nos enfrentemos al mal que nos acontece. ¿En qué sentido? No es que Él desee que nos sucedan cosas malas, y no hay que comprender mal esto. Dios no desea ese accidente automovilístico, Dios no desea pues que alguien muera aplastado, no por una piedra, por una roca, quede soterrado bajo un derrumbe, qué sé yo. Dios no quiere esa situación, no quiere que eso pase en nuestra vida, no lo desea. No desea ese accidente, esa enfermedad. De hecho, pues, no hay ninguna responsabilidad a veces incluso en nosotros, porque incluso suceden cosas malas cuando nosotros no las buscamos, simplemente pues sucedieron.
Y eso le sucede a muchas personas que de repente van, digamos, en la carretera tranquilamente y es otra persona imprudente quien viene y les impacta, ¿no? Y tienen un accidente y a veces sufren consecuencias catastróficas. Dios no quiere que suceda eso, pero si ya sucedió, lo que sí quiere Dios es que afrontemos y usemos ese mal con toda esa carga de dolor que trae, con toda esa frustración que nos pueda causar, con toda esa decepción que podamos enfrentar en ese momento. Dios quiere que la enfrentemos para nuestro propio bien y también para nuestro crecimiento espiritual y personal y por supuesto para nuestra santificación. Ante una tragedia y viendo qué es más evidente hacer, la gente empieza a hacer toda clase de gimnasias mentales para tratar de discernir cuál es la voluntad de Dios. Y así nos enredamos en pensamientos raros, en pensamientos extraños que, como ya dije, a veces envenenados por pensamientos que se nos vienen de otro lugar, de personas que no creen en Dios o que están en contra de Dios. Y entonces viene a surgir como esa especie de evasión. Y llegamos a querer hasta negar aquello que está frente a nosotros, aquello que es obvio. Nos negamos a aceptar la realidad de lo que nos está pasando. Dios nos pide que cualquier cosa que nos pase, sea buena o sea mala, la afrontemos. Ya nos pueda parecer justa o injusta, pues que la enfrentemos y que a través de esa enfrentarla, vayamos nosotros tratando de discernir en qué nos puede ayudar para crecer espiritualmente. Y esto tampoco significa que estemos a favor del mal y que apoyemos el mal. No, en ningún momento. Pero el mal está ahí, el mal existe y lo que podemos hacer nosotros es simplemente afrontarlo. Y si es posible, también que lo cambiemos, porque hay males que sí los podemos cambiar. Un ejemplo, en un matrimonio empieza a haber problemas, empiezan a haber ya situaciones que apuntan a que en algún momento va a haber separación. Dios no desea, claro, que suceda esa separación. Dios en ningún momento causa tampoco esa separación, pero llega un momento en que nosotros debemos tomar una decisión y es enfrentar o afrontar esa situación, esos problemas que nos están separando y buscar la forma de unirnos de nuevo. Dios quiere eso, que afrontemos esa realidad y que no permitamos que el enemigo o nuestra propia carne destruya esa unión que Él ha realizado, sino que la superemos y que eso se convierta en una fortaleza para nuestra vida y que después de superar esa situación seamos mejores personas a pesar de todo lo que nos ha sucedido. Y después de que se ha hecho todo lo posible para evitar esa separación, si ya no hay otra forma de poder mantener esa unión, pues ni modo, hay que aceptarla y seguir viviendo. Es lo que podemos hacer. No podemos enfrascarnos en algo que nos va al final a hacer debilitar nuestra espiritualidad o que puede matar nuestra alma. Y ya más adelante vamos a hablar también más directamente de este tipo de situaciones, en lo que se le llama el duelo. Dentro de pues la psicología se le llama así, el duelo, que es enfrentar pues situaciones así, ¿no? La pérdida de un ser querido por la muerte o también la pérdida sentimental, ¿no? Cuando terminamos una relación con alguien que nos causa pues mucho dolor. Pero ese no es el tema ahorita, sino que lo estamos poniendo como un ejemplo. La voluntad de Dios está frente a nosotros de alguna forma en la realidad, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y esa realidad no es algo que sea como vago, ¿no? Algo, no sé de qué otra forma lo podemos decir. Y es en ella donde está la voluntad de Dios.
Una cosa sí es obvia. Debemos hacer todo lo que podamos para organizar las cosas y continuar con nuestra vida. Lo que nos pasa no siempre es correcto y tampoco siempre va a ser justo. Los que ya tenemos añitos, pues, de edad, me refiero, hemos recorrido bastante la vida, sabemos esto. Vamos a encontrarnos tantas situaciones que ni van a ser correctas ni tampoco van a ser justas. Pero ya dijimos, poniéndolas en las manos de Dios, podemos aprender algo de esa situación y sacar algún provecho para nuestra vida. La muerte de Cristo tampoco fue correcta, ni tampoco fue justa, y sin embargo trajo la salvación para todos nosotros. Cristo nos deja un mensaje y también nos deja un ejemplo. Él oró así: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una oración hermosa, hermanos, que nosotros deberíamos hacer nuestra. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese cáliz de dolor, ese cáliz que Jesús pudo, según dicen los expertos, Jesús pudo verlo. Nuestro Padre Dios se lo mostró a él, todo el sufrimiento y el dolor que iba a enfrentar. Y al verlo, Jesús pues dice esto, ¿no? Si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero luego entra nuevamente en ese diálogo íntimo con su Padre y le dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Algunas veces la realidad puede ser la confusión, la angustia que encontramos en nuestras vidas. La voluntad de Dios es que nosotros afrontemos esto y que también intentemos sobrellevarlo. Y de hecho, dentro de la terapia psicológica es lo que se hace o se trata de hacer. Ayudar a mirar y a enfrentar las realidades, aquellas que no son placenteras en nuestra vida, haciendo lo que podamos con esas limitaciones que nosotros tenemos, ¿no? Y con los pocos recursos que a veces tenemos. Esto significa tomar también nuestra cruz en ocasiones cuando somos rechazados, cuando somos perseguidos por proclamar a Jesucristo. Puede darse también en ese ámbito cuando se nos aparta, ¿no? Cuando se nos margina o tenemos problemas por anunciar a Jesús. Ahí estamos tomando nuestra cruz y debemos buscar pues ahí también la voluntad de Dios, en el sentido de qué podemos sacar de provecho para nuestra vida espiritual. Y hay que tener algo en claro también. Nosotros no tenemos un destino así marcado. No es un plan que ya está hecho para nuestra vida y se diga, bueno, Edgar va a tener un accidente en tal fecha y en tal lugar y va a morir de esta forma. No es que estemos tampoco nosotros tan así siendo manipulados, ¿no? Por Dios, y que Él esté jugando con nosotros en un tablero, así como están nuestros niños a veces jugando con sus muñequitos y acomodándolos de un lado a otro. No, Él no está así con nosotros, hermanos. Que esté planificando, ay, a este lo voy a hacer morir así, en este accidente fatal. No, para nada. Debemos quitar esos pensamientos erróneos de nuestra mente. Dios actúa en nuestra vida y debemos ver nuestra vida misma como una participación activa en la liturgia así de Dios en nuestras vidas. Entendida la liturgia, si buscamos la definición de liturgia, vamos a ver que dice que es la acción del Cristo total en la iglesia. Y si nosotros nos adentramos en esta definición de liturgia, podemos ver que esa acción del Cristo total en nuestras vidas es la que nos puede ir haciendo superar todas estas situaciones negativas que puedan surgir en ese caminar de nuestra vida. En este buscar la voluntad de Dios, hay que ir luchando contra las inseguridades, contra esas ambigüedades que podemos encontrar, esas frustraciones que pueden venir
a diario quizá también. Y no existe otra guía más que vivir el aquí y el ahora. De esa forma podemos ir nosotros ya enfrentando esas situaciones. El mismo Jesús dijo, miren, el mañana es incierto, ustedes no saben si mañana va a llegar, pues esta misma noche nos puede pedir cuentas el Señor o durante el día. Por tanto, ¿para qué nos vamos a estar ahogando por situaciones que ni sabemos que van a venir mañana, ni estamos seguros de ello? Hay un predicador católico, Martín Valverde, que dice algo sobre los problemas. Si lo podemos cambiar, entonces ¿por qué nos vamos a preocupar? Y si no lo podemos cambiar, si no podemos hacer nada, entonces ¿por qué nos vamos a preocupar? Y en cierto modo tiene razón. Si es una situación que se puede solventar, ¿por qué me voy a estar ahogando entonces si yo sé que tiene solución? Y si es algo que no tiene solución, entonces, ¿por qué me voy a estar ahogando también si yo sé que no se puede solucionar? Lo que puedo hacer es ponerlo en las manos de Dios y en oración discernir qué puedo sacar de bueno para mi vida espiritual, de qué forma esto ayuda para mi santificación. ¿Cómo encontrar en esa situación difícil algo que contribuya a mi crecimiento espiritual? Y como no venimos con una guía de uso cuando nacemos, no venimos ahí como los aparatos electrodomésticos y todo esto de la tecnología, no hay algo que diga de esta forma hay que usarlo y esto no hay que hacerlo, porque al final nosotros no venimos programados, ya dijimos, no somos parte de un plan que ya esté establecido de esa forma, no estamos programados como una computadora o como un robot, sino que siempre tenemos esa libertad de elegir lo que queremos para nuestras vidas. Y en esa realidad pues encontramos pecados, errores que tienen consecuencias y que se convierten en esas nuevas realidades que vamos a ir afrontando y aceptando. Muchas situaciones que nos suceden son consecuencias de esas malas decisiones. Uno de los criterios básicos para evaluar nuestra salud mental y emocional es averiguar si no se está en contacto con la realidad o si se está en contacto con la realidad. Y en caso de que sí se esté, pues saber cómo se debe enfrentar a esa realidad. Y cuanto más en contacto estemos con esa realidad y más la afrontemos, sin importarnos lo dolorosa que pueda ser, mayor bienestar vamos a obtener y más profundo va a ser el sentido de una autoestima saludable. El amarnos a nosotros mismos que nos pide Jesús es esto, no tener una autoestima saludable. Por lo tanto, hay una relación entre la voluntad de Dios, la realidad y también la salud mental que estemos experimentando. La voluntad de Dios se basa en ese día a día, en ese diario vivir nuestro. Y eso no es un misterio para nosotros, porque siempre está delante de nosotros. Se convierte en un misterio cuando nos rehusamos o nos negamos a aceptar y afrontar esa realidad. Entonces, la voluntad de Dios, lo repetimos, es nuestra santificación. Somos santificados a través de las realidades de nuestras vidas. Así es como trabajamos nuestra salvación. El Catecismo de la Iglesia nos dice también al respecto de esto en el número 898. Los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales según Cristo y para alabanza del Creador y Redentor. Eso está también en la Lumen Gentium, en el número 31. Esa vocación propia que nos lleva a buscar el reino de Dios nos tiene que llevar a la santificación en esas realidades temporales, viviendo nuestra vida, pues, en ese lugar en el que Dios nos ha llamado a estar. Sea el matrimonio, sea la soltería, sea la vida religiosa, sea el sacerdocio, sea donde el Señor nos tenga, vamos a lograr santificarnos
afrontando esas realidades de nuestra vida con una actitud positiva, con una mentalidad y también el Espíritu de Cristo que nos dijo: he venido a hacer la voluntad del que me ha enviado. Fueron las palabras de Jesús. Él era realista, él sabía lo que había venido, a hacer la voluntad de su Padre, y nos enseña a afrontar esa realidad. Y así, pues también nosotros trascender lo que somos y también este mundo de nuestro alrededor. Y es que hemos conocido quizá algunos también a otras personas que a veces, pues muy religiosas son ellas, pero se niegan a afrontar la realidad de sus vidas. Muestran esa resistencia a afrontar sus realidades y que nunca las entienden pues como una voluntad de Dios, ¿no? Ese lugar en el que están, en el que Dios los ha puesto, sino que lo que hacen es huir de esa realidad. Entonces habría que cuestionar esa espiritualidad, porque a lo mejor no es una espiritualidad auténtica. Si te lleva a huir de enfrentar los problemas que estás teniendo en tu hogar, entonces habría que evaluar hasta dónde esa es una auténtica espiritualidad. Porque en ningún momento el Señor nos llama a eso, a escapar de nuestra realidad, sino a enfrentarla. En una ocasión Jesús dijo, en aquella parábola del trigo y la cizaña, cuando el mayordomo descubrió que alguien había sembrado cizaña junto con el trigo, él le advirtió que no quitara la cizaña, que no quitara la maleza, porque también se iba a destruir el trigo. Ahí nos da un indicador Jesús, cómo manejar este problema, esta situación, dejar que crezcan juntos. Jesús nos muestra algo sobre el mal, y es que tenemos que afrontarlo y manejarlo, pero no dejar que nos gane, sino que somos nosotros los que vamos a vencer el mal a fuerza de hacer el bien, como lo dice el apóstol San Pablo. Así que me quedo hasta acá, haciendo la aclaración de que estos temas no tienen la intención de dar razones y explicaciones de todas las tragedias que nos puedan suceder en nuestra vida. En ningún momento estamos tratando de eso, sino lo que queremos es reafirmar que la voluntad de Dios para nosotros, como gente de fe, como creyentes, como cristianos, es que afrontemos y manejemos la realidad que se nos presenta día a día y que lo hagamos, claro, de la mano de nuestro Padre Celestial, de la mano de Jesús, de la mano del Espíritu Santo, que a través de la oración nos va a ir mostrando esas formas en que podemos ir afrontando cada situación en nuestras vidas. Pidámosle a Él, a nuestro Padre Celestial, que nos ayude, que nos ilumine con su Espíritu Santo. Y también pidámosle a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, interceda por nosotros para poder hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y a nuestra Madre le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.